Nacionalista Galego, probablemente uno de los grandes perdedores en la jornada electoral de ayer, acusaron duramente la irrupción de Xosé Manuel Beiras en la oferta electoral y hay interpretaciones de lo que sucedió que hoy le tocó verbalizar a Guillermo Vázquez. Nos volveremos a decir que o resultado electoral do Bloque Nacionalista Galego é un moi mal resultado electoral, sin paliativo ningún, e dende logo que nos coloca conscientemente a todos e todos, en fin, como organización, e iso é así, conscientes de que estamos nunha situación como organización obxectivamente moi difícil. É o que podo facer aquí en nome do Bloque Nacionalista Galego é pedir humildemente disculpas polo que puidemos facer mellor e non fixemos. Eu, desde logo, non lle boto a culpa a ninguén, e mira que podía botar algunhas culpas a ninguén, e menos, digamos, a outra forza política, en fin, que nos acaba de sobrepasar en votos, de ninguna maneira. Bueno, palabras del portavoz nacional Guillermo Vázquez. Fran. Bueno, yo creo que por primera vez hay un atisbo de autocrítica en el partido, en la organización frentista, ¿no? Bueno, ahora el mal llamado BNG, lo que sigue siendo la UPG. Yo creo que por primera vez oímos a un dirigente del bloque decir que es un mal resultado sin paliativos. Yo me quedo gratamente sorprendido porque es un primer paso hacia adelante, hecho que no se produjo anoche, porque anoche todas las reflexiones de todos sus líderes era echarle la culpa a todas las cosas, al empedrado, a si llueve, a si no, a si había entrevistas en televisión, a si los medios de comunicación, a si, vamos, poco menos que los había ido a acarretar Beiras en el piano desde Brión, porque no tiene otra explicación todas las tonterías que dijeron ayer, ¿no? Yo creo que el bloque tiene un problema gravísimo desde hace muchos años, que es un partido absolutamente marginal ya en la política gallega, ha quedado reducido a ser la cuarta fuerza, va a estar allí sobrepasado por todos lados, porque no va a poder apostar a izquierdas, porque tanto Izquierda Unida como el PSOE en algún momento tendrá que reconducir su discurso, y no va a poder apostar a encarnar el nacionalismo, porque ha quedado claro en esta votación que el auténtico profeta de la tierra prometida para una amplia mayoría de ese segmento de voto es Xosé Manuel Beiras. Entonces yo creo que tiene una difícil redefinición por delante. Si la del PSOE va a ser un rompecabezas complicado, yo creo que el bloque tiene mucho por donde empezar a trabajar para reconstruirse. Domingos. Bueno, eu coincido bastante co que acaba de decir Fran, nesa, é dicir, o BNG tense que redefinir o seu escenario, ten unha ventaxa con respecto ao Partido Socialista que Francisco Jorquera, por exemplo, o seu candidato non é o líder orgánico da organización. Exactamente, Jorquera é unha persona que chegou aquí, digamos, no tramo final, dixeronlle, ala, ponte aí, vai de candidato, intentou facelo o mellor posible, eu creo que o fixo razonablemente ben, é unha persona moi rodada como parlamentario no Congreso. É moi compacta como político tamén. Sí, moi compacta como político, serio traballando e todo eso, e creo que vai a ter un papel dentro do grupo que vai a salir no Hórreo, pois vai a ter un papel destacado incluso, non? Porque, é dicir, el ven moi bregado e ven agora o problema do bloque vai a ser outro. O problema do BNG vai a ser outro, que vai a ser como redefinir, digamos, o seu espacio electoral, porque e se non o fai da forma correcta, non dicindo que, bueno, que perdimos por isto ou por aquela outra cousa, como explicaba Fran, se non o fai da forma correcta, vais a quedar, é dicir, eu teño dúbidas que xa tocara o seu solo electoral, non? É dicir, e máis se sigue Beiras. Exactamente, porque tiene un recorrido corto ya. Estamos con 76 años. Cuidado con el Gerovital, que esto tiene unas cosas fantásticas. Bueno, en todo caso, esto vai a obrigar a organización a redefinir todo o seu aparato, é dicir, a financiación vai a ser tamén menor, e a posición de forza que vai a ter a UPG no seu da organización vai a ver moito máis reforzada, pero tamén atrincheirada, non? É dicir, porque eles... O BNG teña unha ventaxa que a regla de Fraga do 5%, que tivo unha patente, durante 20 anos tivo a patente en Galicia do voto nacionalista galeguista, é dicir, quen quería ser nacionalista galeguista tiña que confluir ao BNG, como ben entenderon desde Peña hasta Camilo Nogueira, todo o mundo, non? Que quería facer carreira por ese lado, pois tiña que acabar confluindo no BNG, así lles fora ben ou mal, pero
tiña que pasar por aí. Agora é distinto. Agora hai un grupo que quedou fora do Parlamento, como é Compromiso por Galicia, pero que compite tamén nese terreo e non sei se serán capaces de aguantar ao mellor 4 anos máis ou ao mellor hasta 2 anos hasta as municipais para poder competir. Eu creo que non se van a ir para a casa correndo agora de repente, posiblemente si aguanten por aí, intenten ir entrando institucionalmente en algunhas parcelas e por outro lado está, claro, o torrente este de Xosé Manuel Beiras, que vamos, que Xosé Manuel Beiras incluso nun escenario adverso, porque é verdade que hai xente que non dá 2 pesos, non? Porque se manteña esta alianza a un futuro a medio prazo, digamos, é verdade, pero incluso nese escenario, é dicir, ten a suficiente talla a representación que conseguiu no Hórreo que dá para facer 2 grupos parlamentarios, porque son 5 de Esquerda Unida e 4 de Anova, é dicir, Esquerda Unida ten para facer un grupo propio que son 5 persoas e a Nova se queda no grupo mixto e ten outro grupo. É dicir, incluso se nos vamos aí a aplicar aritmética, o Bloque vai a ter un competidor no seu espacio. Por tanto, eu creo que o desafío do BNG vai a ser como vai a rehabilitar esa comunicación, ese diálogo co entorno de Beiras, porque é un exercicio que, sin dúbida, van a ter que facer, non sei canto tempo tardará, pero van a ter que facer, e eu creo que Paco Jorquera, pois, é precisamente, cando o mellor a bella garda da UPG lle deixe, é a persona o mellor indicada, pois, para facer todo ese traballo de reconstrucción que o mellor vai a acabar facendo o nacionalismo galego. Me gustaría hacerle una pregunta a Mingos, que conoce mucho mejor que yo el Parlamento, desde luego, seguro, que es quién va a trabajar en ese grupo, porque ahí hay 7 caimanes de primera magnitud, quiero decir, o sea, está Paco Jorquera, está Ana Pontón, está Carlos Aymerich, está Antón Laxe de Lugo, Tareixa Paz, Monse Prado. Yo veo mucho capitán y ningún remero. No sé si tú tienes la misma percepción. Eu creo que calquera deles ten capacidade para traballar se quere facelo, é dicir, Ana Pontón estuvo exercendo de portavoz parlamentaria, pero antes estivo en moitas outras parcelas de portavoz de área e tal. Carlos Aymerich tamén foi portavoz parlamentario, agora era o portavoz de Economía. Calquera deles ten a capacidade, se quere realmente, Tareixa Paz da Ourense pois era portavoz de Medio Rural, deste tipo de asuntos. A capacidade teñena, o que pasa é que non é o mismo ter 12 persoas atendendo distintas áreas que ter 7, que eso, é dicir, non van a poder chegar a todos os sitios, por moito que pensáramos como cando Camilo Nogueira estaba de eurodiputado en Bruselas, non? Pois pensábamos que, claro, que Camilo Nogueira chegaba a todos os lados. Non, é que unha persoa solo non chega a todos os sitios, non pode atender todas as comisións, non pode atender todos os asuntos, non pode presentar iniciativas de todo tipo, e 7 persoas, por moito que queiran facer, non van a facer o que fan 25, é que eso é imposible. Vamos a seguir introduciendo mensajes. Hoy visitábamos a Xosé Manuel Beiras para que nos analizara sus impresiones después de las emociones de la noche de ayer. Nos decía esto. El de Xosé Manuel Beiras, porque durante todo el día ha estado hablando de lo mismo. Hoy toca hacer análisis de un resultado que no esperaba. Ni siquiera nos últimos días en que xa se filtraban pois comentarios de que as axencias de sondaxes. Eu, francamente, pensaba que o BNG iba a resistir bastante ben, que tiña bastante fidelizado ese voto, de acordo? Bueno, perdería algo, pero non esa caída en absoluto. Dende hai 10 anos, Beiras é culpable de todo o que lle pase de malo ao BNG. E sempre hai maneiras de buscar, rebuscar, retorcer para, bueno, a culpa de Beiras. Eso é un exercicio de soberbia, que a dirección do BNG leva xa anos practicando. Tomar a iniciativa, vehiculizar todo aquilo que nos dixemos aos cidadáns que queríamos levar en nome deles, de maneira que sexa o goberno, coa súa maioría, quen teña que xogar a contra. É unha persona que indignamente utiliza o poder para agredir aos cidadáns que teña que defender. Por eso nos votaron a nós, toda esa xente. E eu debo-me esa xente, non a Feijóo. Dice que la hipocresía social no es lo suyo, que lo suyo es ir de frente. Así es Beiras, según Beiras. Sempre dixen, eu se vivise nun país normal, políticamente normal, de maior sería un profesor que de cando en vez toca o piano. Eso é o que o Beiras. O resto é o que as circunstancias forzaron a facer ao Beiras. Eu non son un político. Pero a pesar de eso, o por eso mismo, vuelve a tener un lugar en Hórreo.
Xosé Manuel Beiras, que nos recibía en su casa para analizar de una forma más reposada lo que sucedía ayer. Y Carlos, él se sigue considerando a sí mismo un no político, una persona que se ha visto forzada a tomar una decisión como consecuencia del Este es parte del discurso que construye su mito, ¿no? Sí. Y él tiene su propio mito y tiene su propio discurso para justificar su mito. Yo llegué a Galicia de vuelta de Euskadi, de Navarra, en el año cuando me echaron de la universidad, me expedientaron en el año 76, ¿no? Debí llegar yo aquí. Yo el primer tipo con el que entré en su casa y que me tomé una copa de coñac, yo nunca había tomado coñac, fue con él, y él era un líder de un partido pequeño, que llamamos el Partido de los Doutores, pero era un tipo brillante. Yo después viví su depresión, yo lo vi siempre en la política, por lo menos cuando yo llegué ya estaba él, no sé si me explico. Lo que pasa es que él ha sido parlamentario yo creo que 3 o 4 legislaturas, ¿no? Más o menos, desde el 85 yo quiero recordar, o sea que estamos hablando de 20 años, y se permite el lujo de decir que no es político. Y la gente lo cree, porque nunca gobernó, es virgen. Es decir, el gran drama de Beiras es si tuviera que gobernar. Por eso en la campaña electoral dice, no, nosotros da igual, con echar al PP vale, pero nosotros no entraremos nunca en el gobierno. Tenían el terror a gobernar. Porque gobernar es priorizar. Y en gobernar hay que cuadrar las cuentas, hay que pagar las nóminas, hay que pagar las pensiones. Y eso exige renuncias, sacrificios y olvidarte de lo que quieres hacer, porque... En cualquier caso, los que visitan habitualmente el Parlamento se están frotando ya las manos con los duelos que se van a concretar entre Xosé Manuel Beiras... otra cosa distinta del zapato... Y Alberto Núñez Feijóo. Hemos hecho un ejercicio de comparar las dos biografías y comparar aquellos duelos que hace unos años se vivían entre Beiras y Manuel Fraga. Francisco Jorquera ya lo tenía claro anoche. Os mellores resultados de Beiras sempre coincidiron cos mellores resultados do Partido Popular. Sin duda, el candidato del BNG rememoraba otro mes de octubre, el de 1997, cuando un Xosé Manuel Beiras, que todavía capitaneaba el bloque, llevó a la formación a su mejor resultado electoral, 18 diputados que le convirtieron en cabeza de la oposición a un PP de Manuel Fraga, que arrasaba con 42 escaños. El resultado aseguraba otros 4 años de combates épicos entre estos dos políticos de cabeza privilegiada y temperamento difícil, que se batieron el cobre en el Parlamento gallego durante 4 legislaturas. Ambos formaron un dueto que ha pasado a la historia política, pero seguro que cuando Manuel Fraga hizo de Feijóo su delfín, nunca pensó que su discípulo tendría que volver a lidiar con el de Brión. Los duros enfrentamientos regresarán a Hórreo, pero serán distintos, y es que Alberto Núñez Feijóo poco tiene que ver con su mentor. Entre la ciudad y la aldea, entre la boina y el birrete, capaz de nadar como nadie entre dos aguas, el próximo presidente de la Xunta destaca por ser mucho más comedido que el León de Vilalba. Funcionario de carrera, gestor destacado según sus compañeros y cabeza privilegiada según sus más próximos, ha logrado transmitir una imagen de solvencia y desvincularse de las políticas más impopulares de su líder, Mariano Rajoy. Irónico y buen orador, puede ser agresivo con sus rivales, pero es difícil verle fuera de sus casillas, aunque de vez en cuando sea humano y saque los pies del tiesto. Los de Navantia que muevan el culo y que consigan barcos. Enfrente tendrá un Xosé Manuel Beiras cuyos arrebatos y locuacidad son proverbiales. Delincuente, traidores. El líder de Alternativa conserva mucho de quien era cuando abandonó la primera línea política hace 11 años. Su aura de intelectual y bohemio, su capacidad para llamar a la rebeldía y sintonizar, gracias a una retórica inigualable y unos gestos nada medidos, con los más desencantados con una política gobernada por el marketing y los asesores de imagen. Su larga experiencia pública abre ahora un epílogo que a sus 76 años ni el mismo Beiras esperaba. Esperamos del nuevo Parlamento con Beiras en la Cámara Legislativa. Pues tal como están las cosas, ya lo comentamos, yo creo que va a ser el líder de la oposición de entrada, porque el PSOE, mientras no se recomponga, iba a entrar en una fase de recomposición larga, y el BNG está groggy, vamos a asistir a los enfrentamientos. Pero ¿hasta qué punto va a obligar a reposicionarse a los demás? No, yo no sé hasta qué punto en un Parlamento con alguien con tanta personalidad como Beiras, que suba un poco el nivel y obligue a los demás a seguir un poco también ese camino. No lo sé, pregunto. Sí, lo que pasa es que yo creo que el BNG, efectivamente, yo creo que va a tener que buscar alguna... Yo no sé si va a tener que confluir otra vez con Beiras, pero va a tener que buscar algún tipo de reposicionamiento en esa dirección, porque la deriva que tiene es absolutamente suicida. Es el Partido Comunista más viejo de Europa. Con las entonces, que es lo mismo, es la CIGA y la UPEGA. Ahora, esto es lo que es el bloqueo. El hecho de que Beiras esté... El nivel...
tú lo conoces, el que hai non se sube porque claro, que aí está parte do valor que el pode aportar ao Parlamento, non? É dicir, o baixo nivel que hai na capacidade dialéctica, no debate parlamentario. Que non é tonto, va a escoger como adversario político a Beiras, porque él sabe que Beiras es la solución y al mismo tiempo el problema, es decir, Beiras tiene un tope. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que con 42 o con 41... A mí pareceme totalmente desafortunadas as frases, a verdad que as lamento moito, a frase que dixo Francisco Jorquera, de decir que os mellores resultados de Beiras sempre coincidiron cos mellores resultados do PP, o cal é verdade, sin sacarlle verdade a eso, pero non eran os mellores resultados de Beiras, eran os mellores resultados do BNG. É dicir, estar reconocendo, pronunciar unha frase dese tipo é dicir que el ten 0 votos, non? El, a organización que representa. Que hai un análisis psicolóxico importantísimo, eso que estás dicindo, está claro. Eu creo que é moi contradictorio decir eso, entón é dicir, o bloque que se apague e que se vaya para casa, é dicir, se eses votos eran de Beiras, se os mellores votos que tuvo o bloque eran votos de Beiras... Clarísimamente de Beiras, non tengas ninguna... Bueno, eu teño as miñas dúbidas, o BNG el voto estructural de la UPG, que ellos hablan siempre de 150 bueno, y tal, puede bajar todavía más. Carlos, o BNG estuvo existindo, tivo vida durante 8 anos sin Beiras. E formou goberno na Xunta. É certo que non chegou a eses niveles aos que chegou Beiras, pero os votos non se pode dicir que sexan de Beiras, sobre todo cando ele é o candidato dunha organización que é o Bloque e que está dicindo os votos, é dicir, o que está dicindo é que non ten que existir o BNG porque o BNG contribuye a que se reforce o PP. É que no fondo está dicindo eso, Carlos. El Bloque es un partido aburrido. Para un chaval de menor de 30 años desesperado que non encuentra chollo, votar al Bloque es suicidarse. Yo te hablo de lo que yo veo. Hay un matiz más importante también en esos 8 años. Bueno, pero está bien que o digas ti, pero que o diga, que foi o candidato deles... No, la verdad é que hai un... Vamos a ver, hai un mecanismo psicológico extraño. Estamos hablando freudianamente de que es el padre el que mata a sus hijos. El padre Beiras acaba, en teoría psicoanalítica, nos falta que el psiquiatra que viene, que es Manolo, pero hoxe polas redes sociales... También es verdad que lo han matado ellos. Carlos, pero vamos a ver, pero hoxe por todas as redes sociales da xente nacionalista, militantes do Bloque e tal, circulaba o famoso cadro de Goya de Saturno devorando os fillos, ese que está no Prado, non? Ese cadro precioso. Impresionante, sí. Eso circulaba polos iPhones, Blackberries deles, polos Beiras, claro. Pero isto solo se podía resolver dunha forma, ou con mito de Saturno ou con mito de Edipo, é dicir, aquí ou morro pai ou morro fillo, porque se dous deciden romper, non? Deciden romper e que as urnas digan quen é o que tiña razón, ou morre Beiras ou queda laminado o Bloque. E neste caso está claro. É certo que venceu o mito de Saturno, pero que o outro caso contrario sería... O declive do BNG cada día será maior. Nas próximas municipales non van tocar poder. Las últimas elecciones de Beiras con el BNG son el de 2001, 17 diputados. A partir de ahí, Beiras desaparece, bajamos a 13, bajamos a 10. Estoy diciendo lo mismo. El invento del BNG era Beiras, con la organización del partido que tenía que volver, nada más. De todas formas, yo creo que hay varios matices que son importantes. Es decir, precisamente lo que estamos hablando. Los 8 años sin Beiras son en los que se va traduciendo una pérdida sucesiva de votos nacionalistas, precisamente porque no había otra opción que pudiera a lo mejor concitar el interés de ese segmento del electorado, ¿no? 1, 2, que Beiras tampoco es en puridad un candidato nacionalista, es el candidato que encabeza una coalición donde conviven dos espíritus completamente diferenciados, como es Izquierda Unida, donde alza en todo el Estado. Sí, donde en estos momentos ha sabido aprovechar el tirón y digamos que ha sido una UTE perfecta para hacer una obra temporal, que es demoler el Bloque, y no han llegado a tiempo a lo mejor por falta de un poco de tiempo y un poco más de crisis o quizá el dichoso rescate para acabar de demoler el gobierno de Alberto Núñez Feijóo, pero que yo creo que son más las cosas que separan a Izquierda Unida y a Beiras que las que le unen. Bueno, déjame que hagamos un pequeño paréntesis en el análisis de las elecciones para comentar un asunto que hoy también tiene importancia desde el punto de vista del periodismo y desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, que fue la declaración en la Audiencia Nacional de Julio Fernández Galloso. Vamos a ver esas imágenes en las que el antiguo dirigente de Caixa Nova se dirigía a declarar ante el juez que está instruyendo esta causa, que ha llevado ya a la Audiencia Nacional a otros dirigentes de las cajas. Ese era el momento en el que entraba,
en cuanto salía de esa declaración, una declaración que concluyó imponiéndosele a Galloso una serie de medidas, incluida la de que cada 15 días tenga que comparecer ante el juez, decía esto. Les agradezco mucho su interés, pero no puedo hacer ninguna declaración. Bueno, palabras muy breves de Julio Fernández de Galloso y, como decíamos, la semana pasada el desfile incluyó a José Luis Pego, incluyó a Gorri Arán. Todos, el único que no salió libre fue García Paredes. Exactamente. Pero además la declaración de Galloso de hoy es alucinante, lo que dice, les he dado el premio... No, Galloso viene a defender el cobro de las indemnizaciones diciendo que ellos han puesto el éxito de la gestión. De CaixaNova, ¿no? Y esta es la mentira mil veces repetida. Yo creo que Feijóo ha cometido un tremendo error de comunicación en Vigo, que fue no explicar que las dos cajas estaban tocadas. Yo no sé si estaba más una que otra, pero los dos equipos dirigentes les sobraron 10 años. Es decir, si hubieran dejado las cajas hace 10 años, hoy tendríamos una institución financiera propia y saneada, ¿no? Entonces, en Vigo la mentira que se ha difundido siempre era que la Caja del Norte, con el lobby coruñés, estaba podrida, entonces teníamos que ir a sacar el dinero que había en Vigo para tapar los agujeros del norte. Y esto ha calado, porque los medios de comunicación más importantes de Vigo lo han repetido activa y por pasiva, y el amigo Feijóo en esto se achantó, se echó para atrás, no fue capaz de... El único gilipollas que dice estas cosas soy yo, diciendo que son tan ladrones los de arriba como los de abajo, y que no hay nada que salvar, que lo mejor que podían hacer, incluso un artículo que escribía poco de empezar el debate en vuestro periódico, lo dije, tienen que irse los dos, hacerles un homenaje, coño, a los dos y que se vayan, que nos dejen en paz, ¿no? ¿En qué crees que va a acabar este proceso? Yo creo que va a haber sentencia condenatoria, lo que pasa es que este es un señor de más de 80 años, no van a ser sentencias... Fijaros que ya las cantidades que piden ya no son los 50 millones, con lo cual ya hemos perdido la primera batalla, que 47 millones, me parece que lo que reclamamos en general son 3 millones, van a decirle que devuelvan los 3 millones, se van a llevar para casa los 47 y van a salir con penas de 6, 8, 10 meses, 12 meses, como Baldón, ¿no? Y claro, el problema es que en mi ciudad, en Vigo, la gente no está siendo informada de estas cosas. No está siendo informada. Bueno, La Voz de Galicia informa sobre lo que está pasando y pero se mucha vende gente mucho de Vigo todavía cree que don Julio el Magnífico... Bueno, yo siempre cuento lo mismo. Un viejo militante comunista, un gran artista gallego, me decía, no es Julio Fernández Galloso, es Cosme de Médicis. Claro, le compraba un cuadro cada 2 años. Es que esto tenía trincada la sociedad. Es decir, yo me acuerdo de que, salvo yo, que así me fue la vida... Los políticos que decían de presentarse iban a preguntarle si se podían presentar. No sé si me entiendes. No le preocupaba que lo votaran los ciudadanos. A mí me amargó la vida cuando no les dejé hacer la operación de Plaza de España y tal, o cuando quise echarlos en el 93 y poner a Alfonso Paz Andrade. Después me devolvió la puñalada financiándole la campaña a la candidatura de Manolo Soto, porque los créditos salieron de allí, y metidos con la operación de Plaza de España. Este hombre ha hecho lo que ha querido, ¿no? Bueno, la declaración de Julio Fernández de Galloso hoy en la Audiencia Nacional, que cierra una batería de declaraciones que se concentró sobre todo en la semana pasada y de la que todavía seguiremos hablando en el futuro. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad. Nos quedan todavía cosas, incluida una contracrónica de lo que pasó ayer, que le recomiendo no perderse. Hasta ahora. Sobre las 11 de la noche, un programa casi exclusivamente dedicado al análisis de las elecciones, pero han pasado más cosas este lunes 22 de octubre de las que ha estado pendiente Uxía Rodríguez, con la que volvemos a conectar. Cuéntanos, Uxía. ¿Qué tal? Muy buenas noches de nuevo. Pues parece que llueve sobre mojado. Los funcionarios cotizarán por la paga extra de Navidad que no cobrarán. El Ministerio de Hacienda ha reconocido que los empleados públicos que cotizan por clases pasivas, que son casi todos, verán como en su nómina de diciembre se les descuenta la aportación a la Seguridad Social como si recibieran la paga de Navidad que el Gobierno ha eliminado.
Y hoy comienza una semana que estará marcada de nuevo por las protestas del 25S. Mañana está convocada una nueva concentración en torno al Congreso de los Diputados. Coincidirá con el debate de los presupuestos generales del Estado. Rodeando la Cámara Baja estarán también 1.500 antidisturbios. Y es que los enfrentamientos entre agentes y manifestantes de las pasadas protestas siguen todavía muy presentes. Los 7 expertos que no vieron venir el terremoto de L'Aquila han sido condenados a 6 años de cárcel. El 6 de abril de 2009 en esa localidad italiana murieron más de 300 personas. Los seísmos llevaban semanas sacudiendo la ciudad. Tan solo 7 días antes del gran temblor, un grupo de expertos aseguró que no existía un peligro concreto y tranquilizó a la población. Ahora esos hombres irán a la cárcel tras esta histórica y polémica sentencia. Y el ciclista Louis Armstrong se ha quedado sin sus 7 Tours de Francia y sin el resto de victorias conseguidas a lo largo de su trayectoria. La Unión Ciclista Internacional considera que Armstrong es culpable de doparse continuadamente y de obligar a sus propios compañeros a hacerlo. Es la primera vez en la historia del deporte que se toma una decisión tan dura. El viernes sabremos si hay también una sanción económica y si esas victorias pasan a otro corredor. Así terminamos, Fernanda, porque han pasado más cosas aparte de las elecciones. Efectivamente, y a Lance Armstrong le pasaron muchas y no precisamente buenas. Muchísimas gracias, Uxía. Volvemos mañana. Os habéis quedado patidifusos con el asunto de la paga de Navidad, ¿no? De verdad, es que no... Yo francamente no quiero decir. Que no me paguen, lo asumo. Que me retengan dinero que no voy a cobrar. Pero lo vas a cobrar en el 2016, hombre. Y no se quedan tan panchos. Bueno, yo imagino en estos momentos a todos los funcionarios, si hay alguno, que seguro que sí, que votó al PP, que vuelvan a convocar. O sea, es que no cabe en cabeza humana. Es decir, ¿cómo usted me cobra algo que no me da? Pero es la contribución de la seguridad social, ¿no? La parte de cotización. Pero bueno, pero tiene gracia. En cualquier caso, estoy recordando aquí lo pero es igual, como si fueran 25. Es una cosa que no me entre usted en el bolsillo de esa manera, ya me ha entrado bastante, claro. Estoy recordando aquí lo contundente que fue Alberto Núñez Feijóo en la entrevista que manteníamos con él, fue criticando duramente la supresión de la paga de Navidad. Y bueno, venía a reconocer que cuando él expresó su descontento en Madrid, le dijeron que muy bien, pero que la supresión de la paga que estaba ahora con la posición tamén que lle dixeron dende aquel lado da mesa, pois repoña e tal, sí, pero creo que non vai ser. Creo que non asumiu o reto ese, ¿no? Bueno, hablamos de las elecciones gallegas, nos ha sorprendido muchísimo la repercusión que han tenido estas elecciones, no solamente en el conjunto de España, lo atento que ha estado Madrid a todo lo que pasaba aquí en Galicia, sino también prensa extranjera, de aquí de Europa y de Asia incluso. Vamos a verlo. Rajoy aprueba un examen decisivo en Galicia. Este fue el mensaje que saltó a los medios de comunicación internacionales después de que Alberto Núñez Feijóo revalidase su mayoría absoluta. Empezamos este viaje en Reino Unido. The Telegraph cuenta que el Partido Conservador sale reforzado de las elecciones gallegas, donde se han apoyado sus políticas de austeridad. En el diario The Guardian se destaca la mayoría absoluta del PP en Galicia, pese a la recesión y a la tasa del 25% de desempleo que sufre el país. Nos vamos ahora a Francia, donde Le Figaro titula «Rajoy salva la cara en Galicia». Subrayan la victoria de los conservadores, a pesar, dicen, del descontento suscitado por la política de austeridad. Y de Francia a Italia, La República destaca que Rajoy no ha sido castigado por los ciudadanos. La confirmación de la mayoría absoluta en Galicia es una señal positiva para el gobierno central, dice el rotativo italiano. En el país de Angela Merkel, la interpretación es la siguiente. El Partido Popular de Rajoy mantiene en Galicia la mayoría a duras penas. Muy cerca de aquí, en Portugal, Galicia es el héroe de la noche. Galicia salva a Rajoy, titula el rotativo público. En la prensa china y japonesa también hubo espacio para una mención especial de los comicios gallegos. Una vez más, el mensaje es que la victoria del PPDG sirvió para respaldar las políticas de Rajoy. Bueno, Domingos, tú que has vivido por esos mundos de Dios, no es habitual que Galicia esté muy presente en la prensa continental, ¿no? La verdad que no. Solo cuando volvió Fraga, yo me acuerdo que también tuvimos eco... Sí, hubo así un... En la campaña de la... Sí, recordando que había sido ministro de Franco. Y desde época do Prestige, ¿no? O sea, sí, tamén estaba moi presente e tal, pero a verdad que isto non, pero, bueno, España interesa, pois, polo contexto de crisis, polo goberno, si realmente como lle poda ir, e a verdad que era o test principal, non, que tiña Rajoy, entón é normal que se analice, sobre todo nos xornais de toda a Unión Europea e todos os que están pendientes da crisis do euro. Eu creo que había un trasfondo de estupefacción, é dicir,
Vamos, ¿cómo es posible que esta gente que lo llevan crujiendo desde hace 2 años y en los últimos 10 sobremanera, subida del IRPF, subida del IVA, reforma laboral, copago sanitario, vayan y las apoyen? No, pero desde el punto de vista periodístico tenía además la gracia de que estábamos hablando del país, la comunidad... que le hizo la señora Merkel al pobre Rajoy el viernes, que fue un... En fin, vamos a ver esa contracrónica que les anunciaba antes de la publicidad, ese punto de vista que siempre procuramos introducir en la actualidad ha salido así. Fue el primero en llegar. A contar. Pero las cuentas no salieron y fue el primero en marcharse, solo. Ay, las noches electorales, cuánto sufrimiento, cuánta emoción, esos ratos de romanticismo. Todo empezó tranquilo, quizá demasiado tranquilo. Hay quien podía compaginar junto a la urna la música y la lectura. A Feijóo le preguntan en inglés después de votar y... Sí, querida amiga, aquí te estamos intentando mejorar nuestro inglés, se lo puedo asegurar, ¿eh? Esto forma parte de nuestro proyecto y si usted quiere que le conteste en español, con mucho interés. La portavoz de Mario Conde se preparaba para el incendio, comparece con el extintor a mano. A Yolanda Díaz le cuesta arrancar. Y es que el recuento dejó las cosas claras desde el principio, aunque el vencedor prefería esperar. Vamos a esperar a acabar todo. Llegó el momento cumbre. Feijóo aparece custodiado por Alfonso Rueda y Pedro Puy para anunciar su victoria. De decidir que o Partido Popular de Galicia gañe clara e limpiamente as eleccións. ¿Quién aguantará más en la ovación? Y gana Rueda. No podía faltar su palabra fetiche en la comparecencia, aunque los nervios le jugaran una mala pasada. Que nunha crise de goberno, nunha crise como esta, en unha crise de goberno, ¿De qué gobierno hablaría? Pachi pide calma ante la que se le venía encima y Jorquera prefiere buscar al enemigo fuera de casa. Quero lembrarvos que os mellores resultados de Beiras sempre coincidiron cos mellores resultados do Partido Popular. La iluminación de Mario Conde se centra en esos dos señores que están detrás. He conocido a Galicia y... ¿Qué pasó, neno? Ya se sabe cómo son los niños. ¿Y qué decir de las madres? Me dijeron todos contra él, todos contra él, todos contra él, que iban a acabar con él y pues mira, acabó él con todos. Sí, señor. Otros 4 años. ¿Eso se irá para Madrid? Pues no te lo puedo decir, hija mía, no te lo puedo. Él está por Galicia, yo creo. Se acabó lo que se daba y tan cerca de los candidatos hemos estado que hasta el presidente parecía especialmente preocupado por Iñaki, nuestro cámara. Iñaki, ¿qué pasa, hombre? Iñaki, te vas a caer. El presidente de la Xunta preocupadísimo por nuestro compañero Iñaki en cámara, que ha estado empotrado en la caravana del Partido Popular en estas 2 semanas, y ya sabemos que las caravanas unen muchísimo. Nos vamos a ir a la primera página de La Voz de Galicia de mañana, en la que se adelanta un titular de entrevista con Alberto Núñez Feijóo, que mañana se publica en las páginas del periódico. El titular: sin duda, agotaré mi mandato. Son palabras textuales, como decía, de esta entrevista, que se podrá leer entera en el interior del diario mañana. Xosé Manuel Beiras: comando actual no vénega, non é posible unir o nacionalismo. Recados ya también que está empezando a mandar el líder de Alternativa Galega de Esquerdas. La foto de primera para Julio Fernández de Galloso. También Galloso deberá presentarse en el juzgado cada 15 días. Defiende las indemnizaciones millonarias porque los directivos fueron culpables del éxito de la Caja. Fue lo que dijo en su declaración ante el juez. Destacamos una noticia muy simbólica. Parece como que el mundo que conocíamos está desmoronando con todos sus símbolos y está emergiendo uno. La empresa de Scalextric en España entra en concurso de acreedores. No me digáis que no parece que... tenía un Scalextric? Yo el día que me lo regalaron casi quemo los coches. Después del cierre de la fábrica de Donuts en Santiago, muy simbólico también lo de Scalextric. CIU le pide a la Unión Europea que cambie los presupuestos españoles para desviar dinero del AVE gallego al del Mediterráneo, esa vieja teima que están manteniendo los dirigentes catalanes con las infraestructuras gallegas. Y destacar también un asunto que lleva publicando La Voz todos estos días y que tiene que ver con una determinada forma de hacer política: el contrato de la hija del alcalde de Ourense enturbia la negociación del pacto con el bloque nacionalista galego. Saben que la hija del actual regidor de Ourense trabaja en el ayuntamiento, un cargo de libre disposición, concretamente en el gabinete de prensa, y al día siguiente de ser elegido alcalde decidía renovar el contrato de su hija. Yo no sé si creéis que estas cosas... Yo creo que es poco elegante. Yo no le haría esa putada a mi hijo Pablo. ¿Lo echarías? No, pues hay mil maneras. No, yo creo que... Algún chiringuito habrá en Ourense.
incluso puedes, no sé, yo lo tengo trabajando conmigo en la consulta, pero no me atrevería a pedirle a los ciudadanos que le pagaran con sus impuestos a mi hijo. Bueno, en cualquier caso, el titular de apertura, ese titular de Feijóo, esa confesión de que sin duda agotaré mi mandato, que en principio no lo tenemos que creer, Domingo. Se lo di sí, pero as circunstancias tamén poden cambiar, non? É dicir, ao mellor como ben dixo Rajoy, non? Exactamente, ao mellor dio nun contexto determinado, pero... Se da un infarto a Rajoy, una situación sobrevenida... Si le da un infarto a Rajoy, él no puede ser presidente del gobierno. No es parlamentario. De todas formas, el titular que apuntabas de CiU, esa teima de Convergencia y Unió del nacionalismo catalán, pero ellos no están de salida de todo esto, ya que se dejen de preocupar de... Si además ya no van a estar en cómo se reparten las infraestructuras. No, déjanos. Porque luego... Sí, claro. Primero se irán cuando cojan toda la pasta. O sea. Claro. Bueno, pues cosas que han pasado este día y ese análisis de las elecciones de las que seguiremos hablando en los próximos días. Don Francisco, don Carlos, don José. Buenas noches. Don Domingos. Regresamos mañana a partir de las 9 de la noche, en torno a las 10 menos 20. Entrevistaremos a María José Caride. Recuerdan que fue consellera durante el bipartito, una mujer de confianza de Emilio Pérez Touriño, que se ha quedado fuera del Parlamento gallego y que creo que tiene muchas cosas que contar respecto a la gestión del partido que ha hecho Pachi Vázquez y de los resultados que se producían ayer. 10 menos 20 decía, después tertulia de actualidad. Sean felices. Pobre Pachi, mañana... Thank you.